rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos existentes, así como reparación y mantenimiento constructivo. Tú también puedes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 19 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Destaca presidente de la República de Cuba avance a la fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala. Llaman a autoridades sanitarias a la autorresponsabilidad en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. Califican de difícil primer diálogo político entre el gobierno chino y la nueva administración de Estados Unidos. Comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó el avance a la fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal contra la COVID-19 Abdala, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En su cuenta oficial en Twitter, el mandatario escribió: Abdala a fase 3. Luego de rigurosos análisis por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, se aprobó este definitivo paso en el ensayo clínico de nuestro segundo candidato vacunal. En Santiago de Cuba, Guantánamo y Bayamo, 48.000 voluntarios estarán poniendo su hombro por Cuba. En otro tuit, Díaz-Canel destacó cómo Abdala incorpora a la vanguardia, acercándonos a la inmunización de Cuba, y remarcó la impronta del líder histórico de la revolución Fidel Castro y del héroe nacional José Martí. También conocimos que el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este jueves, Cuba confirmó 735 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 3 personas a causa de la enfermedad y fueron otorgadas 753 altas clínicas. Estas cifras muestran que la curva de contagios es favorable con respecto a días anteriores. A pesar del trabajo del personal que hace un año lucha contra la pandemia, las pesquisas de los estudiantes de medicina y la innovación de los científicos cubanos, la mayor de las Antillas continúa reportando casos positivos, de ahí la importancia de acudir al médico ante el menor síntoma. A toda la población al tema de la autorresponsabilidad. En cuanto a las cosas fundamentales, el nasobuco, el distanciamiento, bien, las cosas que sabemos. En cuanto a la necesidad de que las personas, inmediatamente que tengan algún síntoma, acudan a los servicios de salud. La Habana continúa siendo la provincia que reporta un mayor número de contagios. Sin embargo, otras como Santiago de Cuba presentan en la actualidad cifras considerables a pesar del esfuerzo de las autoridades sanitarias, quienes no descansan hasta que la ciudad hospitalaria vuelva a estar libre del virus. Después de varios días con tasas muy elevadas, se logró un control de la pandemia, pero con ocupación, no es con ocupación, se ha visto una ocupación porque indiscutiblemente se vienen adoptando todavía mucho más rigurosas, que no tengo duda de que van a permitir lo que se logró en el año anterior cuando se pasó varios meses
sin tener casos confirmados de COVID. En los primeros 18 días del mes fueron reportados en Cuba 14.559 personas con la COVID-19 y lamentablemente han fallecido por esa causa 63 pacientes, situación que revela la necesidad de cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Granma, ante la compleja situación epidemiológica, se crearon 56 centros de aislamiento. Más de una veintena de ellos son instituciones educacionales. La Escuela Especial Félix Varela de Bayamo es representativa por la labor de los pedagogos en diferentes tareas de apoyo al enfrentamiento a la COVID-19. La tradición ética de servir de los trabajadores de la educación por estos días se robustece ante la compleja situación epidemiológica y SARS-CoV-2, más de una veintena de centros educacionales en Granma se han adaptado para enfrentar la letal pandemia. Nosotros en estos momentos contamos en la provincia con 21 centros de aislamiento que abarca el sector de la educación, el INDER, la Universidad de Granma, y en ellos están laborando más de 4.835 docentes. La prioridad en el país es nosotros colaborar con todo lo que está haciendo el sistema de salud. Apego a la utilidad de la virtud de estos hombres y mujeres que acondicionan locales, limpian, fumigan, realizan disímiles labores para cumplir con los protocolos de salud. Hemos tenido la disposición de poder cambiar el lápiz por otra tarea que nos han solicitado el momento en que se vive, de poder colaborar con salud pública para que se elimine este mal que tanto daño nos está haciendo. Pues yo tengo una gran responsabilidad en la cocina, cumpliendo con mis medidas de higiene sanitaria, para así tener una buena calidad en mis alimentos, que cuando lleguen allá los pacientes, que se sientan bien. El personal de la zona roja valida el quehacer del colectivo. Han dejado al lado su profesión, que en este momento se encontramos mucho en su casa o cumpliendo otras labores, para venir a apoyar este trabajo que se está haciendo aquí, que son profesionales, son profesores, que están haciendo todo para que nosotros estemos más cómodos, limpian, sirven en el pantry, dando las meriendas, el almuerzo, están atentos a todas las necesidades de nosotros. Los educadores ya evalúan con una mirada de futuro. Para los trabajadores nuestros ha significado mucho, para profundizar más en los protocolos de salud, para poder profundizar también con la familia después que se acabe la pandemia, que estamos luchando para eso, para poderla preparar mejor. Servir en cada contexto de la patria es tradición de los hombres y mujeres del sector educacional. En Granma, Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en este noticiero nos acercamos a una cooperativa habanera que, además de producir viandas, hortalizas y leche, incursiona en la cría intensiva de peces para contribuir al programa de autoabastecimiento local. La periodista Ludmila Talancón tiene los detalles. El 19 de marzo de 1998, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hoy Consejo de Derechos Humanos, reconoció a Cuba como víctima del terrorismo de Estado. Si es, Diana, la acción apuntó a una realidad bien conocida por nuestro pueblo, blanco hace décadas de un bloqueo económico, comercial y financiero que obstaculiza su desarrollo. Es ese un ejemplo vigente de genocidio y terrorismo ejercido por la mayor superpotencia del mundo contra un país que no representa amenaza alguna para la comunidad internacional y que, al contrario, practica y promueve la solidaridad entre los pueblos. En materia de terrorismo de Estado, Cuba tiene la palabra desde la condición indiscutible de víctima. A partir de 1959, acciones terroristas han costado la vida a más de 3.400 cubanos y han incapacitado a más de 2.000, acciones que en su mayoría fueron organizadas, financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Washington toma un asunto tan serio como el terrorismo de Estado para predicar lo que no hace y justificar el mantenimiento de la agresión contra Cuba. Así lo considera la jurista e investigadora Leila Carrillo. Cuba ha sido desde 1959 objeto de distintos actos de terrorismo, que van desde voladura del barco en el puerto cubano, la introducción de las plagas, atentados contra barcos
la voladura del avión de Cubana de Aviación, las provocaciones desde la base ilegal de Guantánamo y toda una serie de actividades de índole subversiva. Una parte de la política estadounidense contra Cuba reside precisamente en el apoyo a la subversión. El pueblo cubano tiene derecho a la paz. El pueblo cubano ha sido víctima durante más de 62 años de, como diría yo, de un acoso consuetudinario con distintas manifestaciones, con distintas etapas, y donde la inclusión de Cuba en una espuria lista de países patrocinadores del terrorismo no se asienta sobre bases reales. El mundo conoce esa verdad. Los países subdesarrollados y los emergentes han empezado a comprender que el terrorismo se utiliza como elemento contra ellos para, en un momento determinado, unos pocos decidan, basándose en listas espurias, agresiones, cuestionamientos y ahogos. Esos estados víctimas tienen todo el derecho a la paz. Ya existen más de 20 convenciones, resoluciones y reglamentos de los cuales Cuba es firmante de todos ellos, mientras Estados Unidos, Israel y otros que participan en actos de terrorismo de Estado no lo han hecho. Cuba condena el financiamiento, el apoyo o la promoción de actos terroristas dirigidos a atentar contra el orden constitucional de otros estados o a difundir mensajes de odio contra culturas o sistemas políticos. Lo dijo Martí y sigue más actual que nunca. Un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Jennifer Suizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El primer encuentro presencial entre funcionarios de alto nivel de China y Estados Unidos se inició el jueves en Alaska con un arranque difícil que fluyó entre críticas y reafirmación de posturas opuestas y preocupaciones respecto a temas sensibles. Hoy los medios reportan que la delegación china se quejó porque la de Estados Unidos lanzó ataques injustificados, acusaciones a las políticas internas y externas del gigante asiático. Les propongo ver un fragmento de cómo lo reportan los medios y seguido de ello vamos a ver qué dijo un analista internacional, José Antonio Ejido, todo un experto en la materia. Primer cara a cara entre Estados Unidos y China bajo la presidencia de Joe Biden. Los más altos diplomáticos de ambos países se reunieron el jueves en Alaska para discutir una variedad de temas, y las diferencias entre las dos mayores potencias del planeta volvieron a quedar en evidencia. También discutiremos nuestras profundas preocupaciones acerca de las acciones de China en Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, ciberataques contra Estados Unidos y coerción económica contra nuestros aliados. Cada uno de estos actos amenaza el orden basado en reglas que garantiza la estabilidad global. Por eso no se trata solo de asuntos internos y sentimos la obligación de hablar de ello. China, por su parte, pidió a Estados Unidos abandonar la que describió como una mentalidad de Guerra Fría. Los diplomáticos del país asiático advirtieron que Pekín no hará ninguna concesión en temas referentes a su soberanía, seguridad e intereses, y acusó a Washington de querer imponer su propia democracia al resto del mundo. Y para calentar un poco el buen ambiente, reitero comillas, Estados Unidos han sancionado el martes, hace 2 días, a 24 responsables chinos, uno de ellos nada menos que miembro del buró político del Partido Comunista de China, por haber destruido las libertades democráticas en Hong Kong. Como vemos, no hay buen ambiente, hay un ambiente bélico, prebélico, de mucha tensión. Curiosamente, China ha accedido a llegar a territorio norteamericano, que es Alaska, para discutir de qué van las amenazas contra ellos y decirles que tanto Xinjiang como Tíbet, como Hong Kong, como Taiwán son territorio chino y que China ha pagado un alto precio por su independencia y no está dispuesta a ceder a estas amenazas, ¿no? El encuentro de Alaska va a cerrarse este viernes y no se espera que arroje ningún acuerdo o comunicado conjunto. Aquí hay que recordar que luego de 4 años de desencuentro
administración de Donald Trump, las relaciones entre ambas potencias se encuentran en su momento más crítico en décadas y con una profundización de la desconfianza. Mientras esto sucede en Alaska, hoy trasciende que el presidente Joe Biden aceptó enviar a México 2,5 millones de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19. Esta vacuna todavía no tiene el aval sanitario para su distribución en Estados Unidos. Según The Washington Post, la administración Biden habría condicionado al gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador el envío de las vacunas AstraZeneca a su ayuda para controlar el flujo de migrantes en la frontera. Biden aceptó enviar también 1,5 millones de vacunas a Canadá. Las dosis están almacenadas y el gobierno en estos momentos espera la aprobación de la FDA, además de afirmar que esto no afectará el suministro de la dosis en su país. Y en Irak, el presidente de ese país árabe, Barham Salih, confirmó la decisión del Parlamento de que salgan las tropas estadounidenses, destaca un despacho difundido hoy por la agencia Al-Maluma. Salih precisó que el número de soldados norteamericanos es de 2.500 y su presencia está a punto de terminar. De esa manera se concretará un decreto emitido en enero de 2020 por el hemiciclo iraquí que obliga a una retirada total de los militares extranjeros del país. Esa ordenanza, recordemos, quedó sellada a escasos días del asesinato del general iraní Qasem Soleimani por la Fuerza Aérea Norteamericana que actuó bajo mandato del entonces presidente Donald Trump. Así me despido, continúen ahora con otras informaciones. Garantizar una alimentación adecuada a partir del autoabastecimiento y aumentar los proyectos de cada uno de los renglones agropecuarios es una de las prioridades del sector educacional en el municipio de Yateras. Para ello se implementan estrategias que sustituyen importaciones y que garantizan una atención priorizada a las áreas ociosas. De esa forma, de los 58 centros educacionales se producen alimentos. El municipio de Yateras es referencia provincial en los programas de autoabastecimiento en el sector educacional. De ahí que aprovechen áreas ociosas de cada institución educativa. El sector educacional en Yateras tiene un total de 72,8 hectáreas. Más allá de buscar fincas, buscar parcelas nuevas, hemos tratado en primer momento de recuperar la que tenemos dentro del sector en su perímetro, en cada institución. Estas producciones satisfacen las necesidades en los comedores que nosotros tenemos en los centros internos y los comedores obreros. Tanto es así que las donaciones han venido fundamentalmente a centros de aislamiento que hemos tenido en el territorio en la última parte de la pandemia y también generalmente como parte de la atención al programa materno-infantil, donde nosotros dentro del programa hemos aportado más de 10 libras de vianda, hortaliza y fruta a las embarazadas que están dentro del sector. Instaurado como modo de actuación, se incorporan otros proyectos que varían las ofertas de alimentos para trabajadores del sector y otras instituciones. Así surgió la Conejera La Orgullosa, un proyecto que pretenden extender a todas las escuelas del municipio. Nosotros contamos aquí con 22 cunículos, de ellos 20 reproductoras, 2 sementales. En estos momentos tenemos 14 gestadas y una parida. Hoy nosotros contamos a lo largo del territorio con más de 300 unidades. Con la misma fuerza que tenemos hemos posibilitado el empleo en estas naves que estamos construyendo y garantiza la sostenibilidad en función de mantener las personas ocupadas y que también perciban un salario por lo que reciben y que asimismo se vean respaldados por esa producción en función de lo que ellos realizan. Con la nueva tarea de ordenamiento, Yateras es un buen ejemplo de cómo producir alimentos depende de la voluntad de quien siembra la tierra. Desde Yateras, Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cooperativa campesina Camilo Cienfuegos del municipio Cotorro es de las más destacadas en la producción de viandas, hortalizas y leche en La Habana. Desde hace unos meses incursiona también en la cría intensiva de peces para contribuir al propósito de los 5 kilogramos de proteína por habitante cada mes que exige el programa de autoabastecimiento de los municipios.
Un proyecto de desarrollo local permite a la cooperativa Camilo Cienfuegos diversificar aún más sus producciones. Esta instalación fue planta de tratamiento de residuales de la cervecera Guido Pérez y no se usaba desde hace 47 años. Algunas reformas y modificaciones le devolvieron la vida útil. A empezar, en aquel entonces, que fue en el mes de octubre del año pasado, a producir peces que contribuyeran a lograr una mayor producción de este tipo de alimentos que pudiera satisfacer las necesidades tanto de nuestro municipio territorial, así como si pudiéramos en un futuro, cuando tengamos mayores producciones, incorporarnos al mercado en frontera. Aunque continúan las obras, ya el proyecto produce alevines y animales en preseba, ceba y un área de reproducción para cerrar ciclo. Esto aquí, si llegamos a obtener el máximo de capacidad de crece alrededor de las 60 toneladas de carne ya elaborada anualmente. Pero los propósitos van más allá. Y nosotros hoy lo que queremos es realizar a partir del sistema de acuaponía, o sea, sin suelo, a través del agua del pescado, producir hortalizas también con un alto rendimiento. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a hacer una agricultura vertical dentro de las casas rústicas que hoy le estamos dando ese aprovechamiento. Las casas de cultivo se verán más o menos así. Habrá ahorro de agua porque se recicla y además de producir pescado, los vegetales serán más ecológicos. Manolo Rodríguez Salas y Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, el Palacio Provincial de Pioneros José Martí, el segundo más grande del país, está próximo a cumplir 36 años de fundado. Esa instalación educativa en tiempos de COVID-19 incentiva la producción de alimentos para otros centros del sector. La quietud en el Palacio Provincial de Pioneros José Martí de las Tunas se rompe con la preparación que reciben allí los instructores de los círculos de interés para, cuando la situación epidemiológica lo permita, continuar con la formación vocacional de las nuevas generaciones. En estos momentos, a pesar de la situación que tenemos de la COVID, nos encontramos haciendo cursos de diferentes temas, símbolos patrios, el curso de ortografía y otros más para una mayor preparación de todos los instructores. Además, los instructores se encuentran haciendo también otras actividades como elaborando medios de enseñanza, también las diferentes áreas de limpieza, en la agricultura, porque hemos hecho bastante en cuanto a la limpieza de todas las áreas exteriores del Palacio de Pioneros. El Palacio Provincial de Pioneros José Martí de las Tunas es el segundo más grande del país, por lo que aprovechar las áreas en función de la producción de alimentos corresponde una prioridad cuando la actividad fundamental del centro, que es la formación vocacional, está detenida por la pandemia. La otra prioridad de trabajo para nosotros en esta etapa ha sido la producción de alimentos, con énfasis en buscar una sustitución de productos para el comedor obrero de nuestra institución y además poder aportar a centros importantes de la provincia en el tema de la educación, como es el IPBC y el Politécnico Simón Bolívar. Estamos enfrascados en la siembra de diferentes tipos de productos, como vianda, ensalada, fruta tenemos bastante. Y bueno, ya estamos viendo el provecho de la producción. A 36 años de fundado, este centro continúa siendo el paradigma para que niños y adolescentes encuentren allí su verdadera vocación. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido muy poco cambio en las condiciones meteorológicas. La proximidad del frente y el flujo de aire cálido sobre una superficie sobreenfriada durante la madrugada de la mañana aportó nieblas y neblinas en zonas de la región occidental y localidades del interior y sur del resto del territorio nacional. A esta hora, los nublados que acompañan al frente frío ya están sobre el sudeste del Golfo de México, estarán afectando el occidente del país en horas de la tarde y hasta el anochecer, provocando nublados y lluvias que abarcarán principalmente desde la región occidental
hasta zonas de la costa norte de Villa Clara. Pudiera Santi Espíritu también recibir alguna lluvia. En el pronóstico entonces vamos a tener el cambio de tiempo en horas de la tarde, noche de hoy, y por eso estará con predominio de nublados en la región occidental, algunos chubascos y lluvias hasta el anochecer, pudieran extenderse hasta las primeras horas de la madrugada sobre zonas de la costa norte, principalmente hasta la región central, la provincia de Villa Clara. El resto del país con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de lluvia, si acaso algún nublado ocasional. En la noche entonces tendremos ya los nublados sobre zonas del occidente del país, la lluvia sobre la isla de la Juventud y hacia el centro del territorio nacional, acompañando al frente que estará transitando hacia la región central. El resto del país, o sea, el oriente, con muy poca nubosidad hasta las primeras horas de la madrugada. Las máximas hoy, valores todavía elevados, desde 31 hasta 32 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro del país con valores de hasta 33 y en el oriente pudiera llegar a 34 en la provincia de Granma. En la noche no se espera cambio, todavía estará la mezcla de nublado, de temperatura, algo de calor, por eso las temperaturas en el entorno de 22, 21 grados en la isla hasta 23 en Artemisa y superiores al oriente, donde llegará hasta 25 grados en Santiago de Cuba. Bueno, los vientos variables débiles, por eso es tanto el calor, pero ya desde la tarde y la noche, girando en el occidente del noroeste al norte, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar vamos a tener oleaje todavía o poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, que al final de la tarde, horas de la noche, pudiera incrementarse aquí hasta llegar a oleaje durante la madrugada. En resumen, mis amigos, un cambio de tiempo debe producirse en el occidente del país. Continuamos con otros temas nacionales. Un total de 28 motos triciclos de la agencia de taxis de la ciudad de Santi Espíritus apoyan el servicio de los policlínicos y centros de aislamiento como parte de la batalla que lleva el territorio en el actual rebrote de la COVID-19. El periodista Marco Cejas Becker amplía la información. Para Larry Guevara, chofer de la moto triciclo 524, sabe que en el estricto protocolo de las normas de bioseguridad se encuentra la mayor protección en el servicio prestado. Forma parte del apoyo que brinda la agencia de taxis en la ciudad al personal de salud y los centros de aislamiento en el combate contra la COVID-19. Llevamos a realizar PCR. Se va y se hacen control de foco, se realiza lo que son las encuestas. Como vamos dentro de un momento a llevar la ropa a desinfectar o recogemos la ropa que ya fueron lavadas en el lavatín y también las trasladamos aquí hasta el punto. En el actual rebrote de la pandemia que vive la provincia con mayor incidencia en la ciudad capital, el servicio de las mototriciclos se ha mantenido ininterrumpidamente. Hay una entrega total del personal. Ahí ellos no miran horas, no miran días, no miran situación y siempre enfrentan las necesidades que haya y a la hora que sea. No hemos tenido ni una negativa de ningún chofer y muy al contrario, siempre a tono con la situación y listos para trabajar en cualquier momento. Tanto en el traslado de los fumigadores, de la ropa de los centros de aislamiento, así como el de los técnicos en función de los PCR, la responsabilidad forma parte de cada trayecto recorrido. En el control de foco que hacemos en los policlínicos, tenemos que usar un kit, un módulo de vestuario para la protección. En algunos momentos se siente miedo porque cumplimos algunas tareas con casos que son contactos de positivos y conocemos que es peligroso. Al tener niños en casa, tenemos que protegernos. La agencia de taxis en Santi Espíritu desde el inicio de hace poco más de un año se ha mantenido al servicio de la sociedad, un apoyo vital en la batalla contra la COVID-19. Desde Santi Espíritu, Marco Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa mixta Habanos S.A. recibió este jueves la bandera de Colectivo Vanguardia Nacional por tercer año consecutivo a propuesta del Sindicato Nacional de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros. El colectivo de Habanos S.A. fue merecedor del alto reconocimiento por mantener en los últimos años indicadores favorables en su gestión comercializadora del mejor tabaco del mundo, pero en el 2020 el reto fue mayor. Las variantes que han tenido que buscar
para lograr las exportaciones, es decir, el cumplimiento del plan de ingreso por exportación. Por ejemplo, donde tradicionalmente siempre se exportaba por aerolíneas, ahora ha habido que buscar variantes para exportar utilizando las navieras. Y creo que estos esfuerzos, que a veces no se divulgan mucho ni se dicen, pero realmente detrás de él está el esfuerzo de los trabajadores, están muchas personas que tratan de buscar soluciones innovadoras. Los tabacos Premium Habanos son los más cotizados en el mercado internacional y se venden en la inmensa mayoría de los países. Solo los estadounidenses están privados de ese consumo por la política de bloqueo de su gobierno. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. La designación de Armando Ferrer al frente del equipo Cuba, que participará en la Copa Caribe con sede en Curazao, trascendió este jueves en la conferencia de prensa con las autoridades del béisbol cubano. El manager Yumurino estará al frente de una preselección de 36 peloteros que reúnen en sus filas varios jóvenes prospectos con figuras de reconocido nivel en los eventos nacionales. En el encuentro también se comunicó que el béisbol cubano ya está en condiciones de convocar a los peloteros que juegan en el exterior y están contratados por su cuenta, aunque estos deben tener el permiso de sus clubes, lo cual se negocia verbalmente. El paso, asumido por otras disciplinas antes, significa un cambio positivo para contar con aquellos atletas que fueron formados en Cuba y que brillan en los principales certámenes foráneos. Allí también se divulgaron las sanciones a los peloteros implicados en el incidente del pasado domingo y se informó que tanto Joel Suárez como Yadier Drake se perderán el primer partido de la final ante Granma. A propósito de esa instancia decisiva, el manager Carlos Martí ofreció detalles sobre la preparación de los alazanes vía telefónica a la periodista Rosa María Torres Montalbán. Nosotros comenzamos este sábado y esperamos entrenar el viernes próximo, que es la partida hacia Santi Espíritu. Vamos a trabajar una sesión todos los días. Quizás tengamos también algunos juegos entre nosotros, sí, para ir adecuándolo, sobre todo los bateadores de 30 pitches. Creo que hay que aprovechar al máximo esta semana, porque la serie final es una cosa bastante fuerte, una cosa que lleva una buena preparación y por lo tanto llevamos varios días. A partir de la situación que tuvimos con el COVID, nos pasamos 15 días sin entrenar, por lo tanto hay que aprovechar. En cuanto a los técnicos, tenemos que aprovechar al máximo esta semana. Y el paratleta Guillermo Barona sumó otro metal dorado este viernes en la segunda jornada del Grand Prix de Túnez, uno de los eventos puntuables para el ranking clasificatorio a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un total de 6 medallas fue la cosecha antillana el primer día, con la pentacampeona Omara Durán a la cabeza. Junto a su guía Junior Quindelán, Omara dominó los 100 metros para débiles visuales profundos con tiempo de 11 segundos, 97 centésimas y debe aumentar su cosecha, pues está anunciada para los 200 y 400 metros. Según los datos facilitados a la publicación deportiva HIT por el metodólogo Jorge Reinaldo Palma, ayer también consiguió el liderazgo Leinier Sabón, quien con tiempo de 10.75 se acercó a su máximo de por vida. Los otros primeros lugares tuvieron como protagonistas al saltador de longitud Robiel Yanquiel Sol, amputado de miembro superior, y al discólogo Leonardo Díaz en silla de ruedas. El jabalinista Ulises Aguilera finalizó segundo, mientras que Noraibi de la Cera fue tercera en el disco. Hoy también compite Yunidis Castillo, quien anda tras su boleto clasificatorio en los 400 metros planos. Y en el Centro de Investigaciones del Deporte de Cubano se desarrollan numerosos estudios a disciplinas deportivas. La colega Elenda Torres nos brinda un acercamiento al trabajo neurológico que realiza esa institución con el boxeo. Un minucioso estudio en el área de neurociencias realizaron a la Selección Nacional de Boxeo. Esta prueba aporta datos importantes con relación a la concentración de la atención y la interferencia que pueden tener los procesos automáticos en los controlados. Una gran parte tiene que ver con la neurofisiología a través de un equipo que es Neurónica 5. En este caso estamos haciendo con los boxeadores potenciales evocados visuales y auditivos, y acto seguido, terminando la tarea de los potenciales visuales, se realiza la prueba de Stroop. Esta prueba neuropsicológica se relaciona con la prueba neurofisiológica y nos da un dato importante de cada uno de los deportistas. En el centro realizan otros importantes estudios a los deportistas. En esta ocasión el turno fue para los boxeadores, quienes de forma ordenada asisten al Centro de Investigaciones del Deporte, cumpliendo con los requisitos de higiene ante la COVID-19. Nosotros tenemos otros exámenes que se hacen aquí en nuestra área de neurociencia,
que tiene que ver con una nueva tecnología de inteligencia emocional. Y entonces también tenemos otras pruebas que tienen que ver con el programa mental de la acción técnica, con el control psicológico del peso corporal y algunos datos sobre inteligencia psicológica deportiva. Estas innovaciones aportan excelentes resultados para conocer el funcionamiento de los atletas, quienes reciben constantemente grandes cargas de tensión. La neurociencia refuerza la preparación física de un deportista, le ayuda a estar más capacitado para enfrentar las situaciones decisivas de una competencia. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como fuera anticipado, este viernes se dieron a conocer los duelos de cuartos de final en la Liga de Campeones. Sobresalen como lo más atractivo el enfrentamiento Real Madrid-Liverpool y el encuentro final de la pasada competición entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. La reedición de la final de la Champions de 2018 la vamos a ver esta vez en cuartos, así lo ha querido el sorteo. Real Madrid-Liverpool, ida como locales de los de Zidane, ya veremos si en España. Dependerá de si se amplían o no las restricciones a las entradas desde el Reino Unido. En el Liverpool, ahora en horas bajas en la Premier, esperan los Salah, Mané y también Thiago Alcántara. Para Kroos, un cruce muy bonito. Todos los equipos son muy buenos, muy difícil. Bueno, va a ser un partido muy exigente también. El City de Guardiola se ha citado con Haaland y su Dortmund, mientras el Bayern se jugará un puesto en semis contra el Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar, que se apunta al partido tras su lesión. De la otra eliminatoria, Porto-Chelsea, saldría el rival del Madrid en semis, que evitaría así hasta la final de Estambul a los dos finalistas del año pasado y también al equipo inglés que les apeó de la última edición. Por último, el novato de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, se lució este jueves en la NBA al convertirse en el tercero que rebasa la barrera de los 40 puntos. Edwards, de solo 19 años y quien fuera el número 1 del draft, anotó 42 unidades para incluirse en un selecto grupo que incluye a los jugadores LeBron James y Kevin Durant. Concluye así la actualidad deportiva. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Nosotros ahora cambiamos de tema. Las gestiones de nuestro país en aras de estimular el incremento de los turistas rusos y la favorable evolución de los nexos comerciales de Vietnam con el Reino Unido son los temas de algunas de las informaciones económicas internacionales que ampliamos de inmediato. El ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, manifestó en Moscú que tanto Rusia como nuestro país se beneficiarán si la aerolínea rusa Aeroflot reactiva sus vuelos a la mayor de las Antillas. Al frente de la delegación cubana presente en la Feria Internacional de Turismo de Moscú, García señaló en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik que la flota de Aeroflot de larga distancia tiene posibilidades de viajar a Cuba. Nuestra presencia aquí lo que busca es analizar con las autoridades turísticas de Rusia y de manera general con todos los que intervienen en la posibilidad de crear condiciones para crecer mucho más en ese turismo, abrir nuevos destinos como puede ser el destino Varadero, abrir nuevos destinos como puede ser el destino de Cayo Santa María y Holguín y todos los demás que existan posibilidades de abrir. Los protocolos garantizan la seguridad y refuerza mucho más el concepto de que Cuba es un destino seguro en cualquiera de las condiciones que se opere hoy en la Cuba. Las operaciones de compraventa entre Vietnam y el Reino Unido alcanzaron los 1.100 millones de dólares durante los meses de enero y febrero, para un aumento interanual de casi el 30%, informó el Ministerio de Industria y Comercio del país europeo. La cartera atribuyó el salto a la entrada en vigor a inicios de 2021 de un tratado de libre comercio que consumió 2 años de negociaciones. De aquel total, 998 millones de dólares correspondieron a exportaciones vietnamitas. El Reino Unido es el tercer mayor socio comercial de Vietnam en Europa, solo por detrás de Alemania y los Países Bajos. El Instituto Económico IFO significó que casi 1 de cada 5 empresas alemanas teme por su futuro debido a la crisis sanitaria a causa de la COVID-19. La misma fuente sostiene que en el caso de las empresas germanas dedicadas a la hotelería y el turismo,
el 80% tienen el temor de verse obligadas a declararse en quiebra. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De por sí. En los minutos finales de esta emisión, la periodista Indira Román nos acercará a uno de los sitios más emblemáticos de la capital, donde se realizó el primer cabildo y la ceremonia fundacional de la otrora villa de San Cristóbal de La Habana. El segundo candidato vacunal cubano anti-COVID-19, Abdala, comenzará la fase 3 de ensayos clínicos la próxima semana. Así es, Diana, y en conferencia de prensa del grupo empresarial BioCuba Pharma, la miembro del Buró Político y directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctora Marta Ayala, aseguró que ya están garantizadas las capacidades industriales para su traslado al oriente del país. Y por su parte, también el vicepresidente de BioCuba Pharma, el doctor Eulogio Pimentel, aseguró que Abdala es el candidato número 23 del mundo en avanzar a la fase 3. Desde este sitio hacemos contacto ahora con la periodista Gisela García Rivero. Evidentemente una muy buena noticia. Gisela, ¿nos cuentas más? Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Como bien dices, hace solo unos minutos concluyó la rueda de prensa ante medios nacionales y extranjeros sobre la fase 3 de ensayos clínicos de Abdala, el segundo candidato vacunal cubano anti-COVID-19 que se inscribe en la fase 3 de ensayos clínicos. Se ha resaltado en estos momentos la importancia de avanzar a esta fase que debe demostrar eficacia después de haber verificado en el estudio la seguridad y la inmunogenicidad de este candidato vacunal. La directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, la doctora Marta Ayala, ha expresado en esta conferencia de prensa que el ensayo clínico deberá comenzar el próximo lunes 22 de marzo en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Para ello se han dispuesto 46 sitios clínicos, deberán inmunizarse 48.000 voluntarios con las edades comprendidas entre 19 y 80 años. Hablamos de la importancia del desarrollo de esta fase 3 de ensayos clínicos justamente para continuar arrojando evidencias clínicas sobre la seguridad, la inmunogenicidad y por último la eficacia. El criterio a evaluar, repetimos, en esta fase es la eficacia. Muchísimas preguntas se realizaron en esta rueda de prensa, por ejemplo, si existe la posibilidad de una vacuna para poblaciones pediátricas y efectivamente aquí se ha aclarado que no se descarta esa posibilidad que está contemplado como parte del desarrollo de Abdala. Usted tendrá más informaciones sobre Abdala y el inicio de la fase número 3 de ensayos clínicos en la emisión estelar. Así nos despedimos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Gisela, y muchas gracias por este contacto informativo. Cuba reforzó su colaboración sanitaria en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 con el envío de una brigada de 156 médicos y enfermeras de todo el país. Los colaboradores se integrarán en las próximas horas a otra brigada del contingente internacional Henry Reef que labora junto a los sanitarios nacionales a solicitud del gobierno catarí. La salida hoy hacia Qatar de estos 156 colaboradores de la salud reafirma la voluntad de Cuba de continuar apoyando el combate a la COVID-19 en el mundo, expresó la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, tras recordar las tristes estadísticas internacionales de muertes por la pandemia. Aún persisten quienes priorizan sus ganancias en el mercado internacional, lucrando con la vida y la salud de las personas. Hasta hoy, solo el 5% de la población mundial ha tenido acceso a dosis de vacunas contra la COVID-19, concentrándose su distribución en poco más de 10 países. Reconoció la heroica resistencia por la vida del pueblo cubano frente al bloqueo, recrudecido aún más en medio de esta contingencia sanitaria. A pesar de ello, durante más de un año hemos superado los desafíos y retos que nos han impuesto, con la participación de todo el pueblo, el protagonismo de los jóvenes y la extraordinaria y noble labor del personal de la salud, la ciencia y la biotecnología bajo la conducción del partido, el Estado y el gobierno. Hoy se avanza en el estudio de los 5 candidatos vacunales con resultados positivos y alentadores, lo que permitirá inmunizar al 100% de la población cubana
y representa además una esperanza para los países pobres. La brigada abanderada este viernes en la Unidad Central de Colaboración Médica está compuesta casi en un 79% por mujeres. Cuba es el país más bello del mundo, el país más humano del mundo. Y por eso les repito, amo a Cuba. Con todas las fuerzas de mi vida amo a Cuba. Y me siento orgullosa de ser cubana. Una profesión elegida por mi mamá, que también es enfermera, licenciada en enfermería. Y gracias a ella y orgullosa de ella estoy en el lugar que estoy. La gran responsabilidad que llevo con esta brigada, la gran satisfacción que pienso que voy a darle a mi país, a mi familia, a mis niñas. 57 brigadas del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y grandes epidemias, Henry Reef, han contribuido a combatir la pandemia de la COVID-19 en 40 naciones a solicitud de los gobiernos, solidaridad que se pretende continuar. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cátedra Nelson Mandela del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas dedicó uno de sus encuentros a la activista brasileña Marielle Franco como parte de la jornada contra la violencia y el racismo. El 14 de marzo de 2018, en Río de Janeiro, fue asesinada brutal y misteriosamente la activista y defensora de los derechos de los afrodescendientes, de las mujeres y del colectivo LGTBI, Marielle Franco. Marielle fue concejala, socióloga, lesbiana, feminista, fue la voz de las favelas en Brasil. Esa noche estaba sesionando desde el día anterior el Foro Social Mundial. Y en ese foro, al otro día que ella fue asesinada, teníamos el Foro de Mujeres. Y se celebran en La Habana los seminarios internacionales de feminismos negros. Le rendimos homenaje a Marielle porque ella también es símbolo de las intersecciones, raza, género, generación, sexualidades. Ella también simbolizaba todo esto. A su memoria y su ejemplo dedica la cátedra Nelson Mandela del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas su Jornada Nacional contra la Violencia de Género y contra el Racismo, iniciada el 8 de marzo y que se extenderá hasta el venidero domingo 21. Símbolo de la lucha por sus derechos, del legado de Marielle y de la vida arrebatada a tantas mujeres en el mundo. Una califa roja quedó plantada en este prestigioso centro y desde aquí se multiplica a otras localidades habaneras y de la isla. En una jornada, sembrando árboles y sembrando ideas. Sembrando árboles y ideas en el mes de marzo, por toda la capital, lugares tan importantes como Podogote, lugares tan importantes como una escuela, aquí en Plaza, como la Plaza de África en Alamar y en la casa de esa insigne que fue Lidia Cabrera en Marianao. Sembrar árboles por dos cosas. Estos procesos son procesos de gestación y de sostenimiento. El árbol indica ambos procesos. Los árboles también dan vida. Es una lucha por la vida. Ese es el sentido fundamental. Viva nos queremos. El 8 de marzo no es un día de fiesta, es un día de luchas. Nos queda mucho y no hay día que pensar en cuánto queda aún, sino en lo que estamos haciendo para apuntar el paso. No habría objetivos de desarrollo mundial sostenible si no se tiene en cuenta qué hacemos las mujeres, en particular las mujeres afro, que estamos en el centro de la matriz de desigualdad de esta región. Eduardo Cedeño Milán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Comenzamos felicitando a todos los ceramistas y trovadores cubanos que hoy celebran su día. Y precisamente seguimos hablando de trova. Con la transmisión este 18 de marzo del concierto inaugural del Trovándote por el canal Clave, la Asociación Hermanos Saiz de Ciego de Ávila
inició su versión virtual del Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores en su 16ª edición. Por vez primera, el Trovándote será únicamente a través de las redes sociales e incluye como novedad el testimonio y las memorias de sus más fieles seguidores del público. Tal iniciativa compensa no solo el aislamiento físico que impone la actual pandemia, sino que pondera también a su público como coprotagonista del Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores. Se compartirán también por internet momentos de ediciones anteriores, como la presentación de Polito Ibáñez, último concierto presencial del Trovándote antes del primer brote en el país de la COVID-19. El cierre del evento será el sábado 20 de marzo a las 17 horas con una transmisión en vivo del trovador avileño César Brown, cuya formación como cantautor ha sido precisamente resultado del Trovándote. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando de trova, que lo merece. Hoy concluye el Festival de la Trova Pepe Sánchez, que propone para esta tarde de cierre su revista informativa cultural, que dejará inaugurado el 4º concurso de cantautores universitarios trovarnos, convocado por la Universidad de las Artes y la Federación Estudiantil Universitaria. El evento tendrá lugar en saludo al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, y en él pueden participar los estudiantes de los centros de educación superior del país y egresados de las 2 últimas graduaciones, excepto los que hayan resultado ganadores en las ediciones anteriores. Puede presentarse una canción inédita en formato de video MP4 que deberá ser enviada por WeTransfer a través del correo trovarnos@isa.cul.cu. El plazo de admisión cierra el 1 de abril próximo. Y como ya se conoce, el Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro 2021 fue otorgado al periodista, crítico de arte y poeta santiaguero Reinaldo Cedeño Pineda. Con este Premio de Periodismo Cultural se reconoce la destacada labor que Reinaldo Cedeño ha desarrollado en la promoción y defensa de la cultura nacional. Yo les propongo ahora ver las declaraciones de Reinaldo cuando recibió la noticia durante la transmisión en streaming con motivo del Festival de la Trova Pepe Sánchez. Sobre todo esto porque obtenerlo desde Santiago de Cuba, desde un lugar que no sea la capital del país, que muchas veces los reconocimientos, a veces se quedan por allá. Yo creo que es importante porque Cuba, este archipiélago maravilloso, desde cualquier rincón, desde cualquier ciudad, se hace cultura, hay personas que destacar por servir de plataforma, por servir de sustento y dar voz a las personas que hacen la cultura. Siempre he entendido la cultura no como un objeto, como una obra de arte, sino como un espíritu. Hace solo un momento culminó en la Lonja del Comercio de la capital un encuentro virtual a través de videoconferencia con la presidencia de la UNIAC de todo el país. Temas como la marcha del cumplimiento de acuerdo del 9º Congreso, el trabajo de las comisiones permanentes de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana y la implementación de la tarea de ordenamiento en la organización fueron debatidos. El presidente de la UNIAC dialogó además sobre las acciones que se desarrollan durante todo el año en todos los territorios del país para celebrar los 60 años de fundación de la Organización de los Escritores y Artistas Cubanos. Y finalizamos hablando de artes escénicas. El Guiñol de Camagüey cumplió 59 años de fundado. La agrupación teatral se destaca en puestas en escenas dedicadas generalmente al público infanto-juvenil. Mantiene una larga trayectoria en las tablas. Representativo de la escena titiritera es el Guiñol de Camagüey. La agrupación teatral cumplió 59 años de exhibir obras de alto nivel artístico y acumula importantes premios. Por la situación epidemiológica, festejó su cumpleaños con la exposición titulada Hilos del Tiempo, ubicada en su sede en la calle Lugareño, esquina San Clemente, en el centro histórico de la ciudad, y en la plataforma digital. Una muestra de bocetos, fotografías y muñecos. Y se pretende hacer un recorrido histórico desde el diseño, ya sean bocetos o diseños volumétricos de títeres ya existentes, de espectáculos representativos del Guiñol Camagüey, y podemos ver representación de diseños de personas tan importantes como puede ser Pedro Castro, como puede ser Misa, de espectáculos emblemáticos como Las Orejas del Conejo, El Gato con Botas, Alas. También, como estamos celebrando el aniversario del Guiñol, creíamos necesario dejar también plasmada la historia desde otro enfoque, que es la memoria que se crea con las fotografías. El colectivo prepara por estos días el espectáculo La Princesa de las Flores Silvestres,
de la autoría de Claudia Ramírez, una de las integrantes del grupo. En tiempos de COVID-19 continúa el proceso creativo. Mediante las redes sociales, es decir, WhatsApp, la directora del espectáculo en el que estamos trabajando, nos mantenemos en contacto, dándonos notas, estudiando los personajes y dándonos informaciones por esta vía. También concibió videos didácticos y promocionales. El elenco ha escenificado piezas de autores del país y extranjeros. Que hemos trabajado con mucha fuerza. Lo primero que hicimos cuando llegamos allí fue hacer el espectáculo de los juglares en la comarca, darles más cuentos, más personajes, y es un espectáculo que sirve para todo tipo de espacio. El Guiñol de Camagüey fue uno de los primeros creados de su tipo en Cuba. Se destacan las diferentes técnicas de manipulación de muñecos. Desde una sala convencional o en la comunidad, ofrece espectáculos que confirman madurez y búsqueda en el teatro de títeres. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes, buen fin de semana. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. El 19 de marzo de 1828 fue inaugurado uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de La Habana, el Templete. El pequeño monumento dórico erigido donde se hizo la primera misa y el primer cabildo de San Cristóbal de La Habana conserva en su interior 3 murales del pintor francés Juan Bautista Vermeil. Una ceiba y una columna de Cajigal la identifican en La Habana. No hay otro sitio como este en la ciudad. Unas veces ha sido una ceiba, luego han venido otras, pero lo que nunca ha faltado en este lugar es la tradición y las populares 3 vueltas para pedir los buenos deseos y traer la prosperidad. Es el Templete, un sitio que rinde honores al lugar donde se hiciera la ceremonia fundacional de La Habana en su emplazamiento definitivo. Se dice que fue aquí donde se celebró la primera misa y el primer cabildo, institución de Castilla en América, y que la ciudad fue constituida bajo la ceiba aquel día entre la madrugada como vigilia y el 16 de noviembre, patrocinio de San Cristóbal, patrono de La Habana y nombre de la ciudad. Es un pequeño templo greco-romano construido en 1828 entre las calles Baratillo, entre O'Reilly y Enna, frente a la Plaza de Armas. En el interior hay 3 grandes lienzos que representan una advocación a la primera misa y el primer cabildo. Hay un lienzo central pintado años posteriores que resulta una escenificación del acto de bendición del lugar y la misa del obispo de Espada en presencia del entonces capitán general Francisco Dioniso Vives, la aristocracia y altos funcionarios del gobierno colonial. Son sus elementos principales junto a esta columna de Cajigal, levantada incluso mucho antes del templo en el año 1754. Tiene 3 caras que representan la división territorial en 3 provincias de la colonia. En ella estaban inscritos 2 textos, uno en latín y otro en castellano antiguo. Este último decía: fundóse la villa, hoy ciudad de La Habana, el año de 1515, y al mudarse de su primitivo asiento a la ribera de este puerto, el de 1519, es tradición que en este sitio se halló una frondosa ceiba bajo de la cual se celebró la primera misa y cabildo. Permaneció hasta 1753, que se esterilizó. La inscripción latina fue sustituida en 1903 al restaurarse la columna por otra cuyo texto es una versión del antiguo. La hizo el doctor Juan M. Diego y estaba escrita así: detén el paso caminante, adorna este sitio un árbol, una ceiba frondosa, más bien diré de la prudencia y antigua religión de la joven ciudad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, tenga usted una excelente tarde y un mejor fin de semana. Así es, buenas tardes.
cartelera. Por el Canal Caribe Historias, el mundo del documental a las 2:15, a las 3 revista informativa en tiempo real, documental a las 5:30, a las 6 enlace nacional, 6:30 noticiero cultural, mesa redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del noticiero nacional de televisión. En breve por el canal Clave Videomundo, tiempo de conciertos a las 3, a las 4:30 en el espacio Conciertos Online, un tercer programa variado de trova, Cubanos en Clip a las 5, a las 6 documentales, Súmate a mi show a las 7:30, a las 8 de la noche Onda Retro y a las 8:30 en el espacio Conciertos Online, un concierto desde la Casa de la Trova Pepe Sánchez de Santiago de Cuba. Por el canal educativo Inglés octavo grado, Español 11º grado y segundo año de la educación técnico profesional a las 2:30. A las 3 primera infancia, educación especial a las 3:30, a las 4 punto de partida. 4:30 programas de los telecentros. Jóvenes por la vida a las 6:30 de tarde en casa. Necesitamos de tu sonrisa. La materia oscura a las 7:30 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Por Telerebelde Baloncesto Internacional en el espacio Mi Béisbol a las 2:05, Raico Santos, documental a las 2:35, a las 3 de la tarde Judo Internacional, a las 3:50 se enfrentan los equipos Betis y Levante en la Liga Española del Fútbol Internacional, Noticiero Nacional Deportivo a las 6, 6:30, Swing Completo, Atletismo Internacional a las 7:05 y a las 8:28 de la noche, Fútbol Internacional. Por Multivisión Avatar, la leyenda de Korra. Kyle XY a las 12:04, 12:47, Más Latinos. Hermanos y hermanas a las 3:04, 4:01, Veterinario de Texas. La lista de Eric a las 4:46, 5:09, Utilísimo. Euromax a las 5:35, 6:01, Facilísimo. Doki a las 6:47, 6:58, Avatar, la leyenda de Korra. Friends a las 7:30, a las 8, El ocaso de los Alpes. Mentes criminales a las 8:43. Y en alta definición por Cubavisión, El Mentalista. A las 3:30, Canta y Juega. Fabuloso vocabulario a las 3:45. Serie Luo Bao Bei a las 4. 4:15, Simón. A las 4:30, Shaun, El Cordero. El Amanecer de los Cruz a las 4:46. A las 5:16, Magos. Relatos de Arcadia. Cuerda Viva a las 5:45. En Arte Video a las 6:45, Memorias. Serie Lobo Adolescente a las 7 y a las 8 de la noche, Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en su emisión estelar. Por Cubavisión Cine en Familia y el filme La Vil Seducción. Noticiero ANSOC a las 4, 4:15, Simón. Shaun El Cordero a las 4:30, 4:46, El Amanecer de los Croods. Magos, Relatos de Arcadia a las 5:16, 5:45, No te lo pierdas. A las 6, Memorias de un Abuelo. Noticiero Cultural a las 6:30, Mesa Redonda a las 7 y a las 8, emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Mantén el distanciamiento físico. Quédate en casa. En la tarde, su cartelera. Estimados televidentes, Cine en Familia les da la más cordial bienvenida con el deseo que disfruten las variadas ofertas cinematográficas que les tenemos reservadas por Cubavisión, el canal de todos. No se aparten de sus telereceptores porque ya comenzamos. Alberto Luberti, la actuación de Marta Jiménez López, de Alberto Delgado, Lorita Los Nuevos, Juan Carlos Romero, Reinaldo Miravalles y Enrique Redondo. Paco. Dime, Rita.
¿Por qué será que los años no pasan por mí? Me sigo haciendo la idea de que todavía tengo 30 años. Esa es otra cosa. Y no tiene nada de anormal. ¿A ti también te pasa? A todo el mundo. No sé si fue Oscar Wilde que dijo que la tragedia de la vejez no consiste en que uno es viejo, sino en que uno es joven. ¿Y cómo se interpreta eso? Que la edad física no concuerda con la edad espiritual. Por lo general, uno llega viejo y aún se siente joven. Entonces quiere hacer cosas que ya no puede hacer. Lo sabe por experiencia, ¿no? No, porque no he llegado todavía viejo. Pero si llego con este espíritu... ¿Qué espíritu, Paco? ¿Qué espíritu? Me siento joven al igual que tú. Pero no lo manifiesta, y eso que yo me empeño en motivarte. Qué barbaridad. No te gusta salir a ninguna parte. Ni a un campismo, ni a una sala de video, ni a bailar, que no me negarás que son actividades de los jóvenes. Sí, pero ya no somos jóvenes, Rita. Ay, chico, ¿quién te entiende? Acabas de decir que te sientes joven, al igual que yo. Mentalmente, pero en apariencia no lo somos. Ambos estamos en esa edad en que no se es ni una cosa ni la otra. Desentonaríamos si nos incorporáramos a un círculo de abuelos, pero alternar con la juventud en una sala de video tampoco. Hay que buscar el justo medio. ¿Y cuál es el justo medio? Ahí es donde está el kit de la cosa. Se organizan actividades para los jóvenes, actividades para los viejos, a correr en el parque,